Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora a la que ustedes estén consultando este material. Hoy vamos a dar inicio al estudio de un nuevo tema. Es el tema relacionado con la cantidad de calor que evoluciona una reacción química. Cuando decimos evoluciona, estamos diciendo que puede ser energía que absorba o energía que libere. Esto cae dentro del campo de una rama de la química llamada termoquímica. Este va a ser precisamente el objeto de estudio de este video. Bien, ¿qué cosa es la termoquímica? Bueno, pues la termoquímica es una rama de la química, es una parte de la química que estudia la variación de energía calórica que se producen en las reacciones químicas, o sea, todo lo que tiene que ver con la evolución de calor. Por lo tanto, yo creo que sería pertinente acotar de qué hablamos cuando hablamos de calor. Pues cuando hablamos de calor nos referimos a una transferencia de energía que ocurre cuando entre un sistema y sus alrededores, cuando la temperatura del sistema y los alrededores es distinta. O sea, es una transferencia de energía entre un cuerpo, un ente que se encuentra a mayor temperatura a otro ente que se encuentra a una menor temperatura. Yo solamente aquí lo que quería recalcar es que para hablar de calor siempre debemos hablar de dos cuerpos. O sea, a veces en física, en el campo de la física cometemos este error, decimos que un cuerpo tiene calor. No, los cuerpos no es que tengan calor. Calor se considera cuando hay transferencia de energía de un sistema, de un cuerpo a otro. O sea, para hablar de calor siempre tenemos que hablar de dos entes. Nada más quería tocar esto. En la asignatura de termodinámica ustedes podrán profundizar en este aspecto. Ahora bien, perdón, llevado esto a las reacciones químicas, pues para que se produzca una reacción química, como bien dice la pancarta, es necesario que se rompan algunos enlaces y esto va a ser un proceso que es endotérmico. O sea, la ruptura de enlaces siempre necesitan de suministro de calor y que se formen otros nuevos para formar compuestos estables. Ese proceso siempre es exotérmico, o sea, la formación de enlaces químicos siempre es un proceso exotérmico, siempre es un proceso en el cual se libera energía. Y entonces, el balance entre estos procesos es lo que nos permite a nosotros hablar de que existen reacciones en las cuales hay desprendimiento de calor, que son las llamadas reacciones exotérmicas, y otras donde hay absorción de calor, que son las llamadas reacciones endotérmicas. Ahora bien, si nosotros medimos el calor evolucionado, es decir, si se absorbe o se libera calor, pero a presión constante, esa magnitud es lo que se define como entalpía. Y entonces se representa por la letra H. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que el valor absoluto de la entalpía es un valor que nosotros no podemos medir. O sea, tú no puedes medir de manera absoluta cuál es la entalpía de una sustancia determinada. Entonces, por eso, lo que se ha hecho es lo siguiente. Lo que se ha hecho, como no podemos medir el valor absoluto, lo que se ha hecho es determinar entonces cómo varía la entalpía en una reacción química. Y entonces lo que nosotros calculamos no es una entalpía, sino una variación de entalpía. Entonces, por eso es que definimos la cantidad de calor que se produce a presión constante en una reacción química. Nosotros no le vamos a llamar entalpía, sino le vamos a llamar variación de entalpía. ¿Y cómo se puede hacer esto? Esto se puede hacer por lo siguiente, porque para resolver esta situación, lo que hacemos es que obtenemos una sustancia, pero a partir de las sustancias simples que la componen en su estado tipos. ¿Qué significa estado tipos? El estado tipo es el estado en que se encuentra una sustancia cuando se encuentra a 25 grados Celsius. Entonces, a esa sustancia que está en su estado tipo, nosotros le asignamos un valor de entalpía arbitrario. Arbitrario. ¿Qué valor? Cero. Pero eso nadie lo ha medido, pero solamente lo podemos hacer para poder hacer el siguiente cálculo.
observen, si nosotros experimentalmente medimos que cuando el carbono, y aquí este carbono, déjenme agregar, es carbono grafito, porque se considera el estado tipo del carbono, pues se considera el grafito. Reacciona con el dióxido de carbono, con el oxígeno gaseoso, que es el estado tipo del oxígeno. El oxígeno a 25 grados es gaseoso, se forma dióxido de carbono gaseoso. Y esto se puede medir en un calorímetro. La variación de entalpía de esta reacción, pues va a ser 393.5 grados, kilojoule por mol. ¿Ven? Kilojoule por mol. ¿Por qué? Porque se obtiene un mol, por eso es por mol. Se obtiene un mol de dióxido de carbono. A esta entalpía es la entalpía de la reacción. Ok, ahora observe lo siguiente. La entalpía de esa reacción, y esto lo vamos a profundizar un poquito más adelante, va a ser igual a la entalpía que tienen los productos menos la entalpía que tienen los reactivos. O sea, sería la entalpía esta de la reacción, que es menos 395.5, va a ser igual a la entalpía del dióxido de carbono, que es el producto, menos la entalpía del carbono y la entalpía del dihidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que habíamos dicho que estas dos son cero. Si la del carbono, porque es una sustancia que está en su estado tipo, y la del dihidrógeno, que está en estado gaseoso, como están en su estado tipo, por definición tienen entalpía cero, entonces lo que pasa es que esta entalpía es la que se le asigna al dióxido de carbono. Entonces, ese fue y aquí aclaramos, vamos a aclarar que esto es grafito. En todas debe ser grafito. Entonces, esta fue la solución que se le dio a este asunto para poder hablar entonces de entalpía de formación de distintas sustancias, pero se calculan experimentalmente de esta manera. Hasta ahora, pues no hay otro método para esto, sino asignarle cero a los elementos en su estado, a las sustancias elementales en su estado tipo y determinar la entalpía de la reacción experimentalmente. Y para todas las sustancias ustedes pudieran llegar a esto, a distintas entalpías de formación para distintas sustancias. Y con esto entonces se han hecho tablas como esta, donde yo les estoy mostrando las entalpías de formación expresadas en kilojoule por mol para distintas sustancias. El metano, el etano, el eteno, el etino, el dióxido de carbono gaseoso, el monóxido de carbono, disulfuro de carbono gaseoso, dióxido de azufre, trióxido de azufre y agua gaseosa. Le puse algunas sustancias, pero ustedes pueden buscar en la bibliografía tablas de entalpías de formación y ahí le aparecen los distintos valores. Bien, dicho esto, entonces vamos a ver por qué razón yo pude hacer esa operación. Esa operación donde yo planteé que la entalpía de los productos menos la entalpía de los reaccionantes, eso me daba la entalpía de una reacción, eso se debe a que la variación de entalpía tiene dos propiedades muy importantes. Una es que es una función de estado y la segunda que es una propiedad extensiva. Bien, ¿qué quiere decir que es función de estado y qué quiere decir que es una propiedad extensiva? Función de estado, lo que significa, cuando una función se dice que es una función de estado, lo que quiere decir es que solamente depende del estado inicial y del estado final y no depende del camino recorrido. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Y que sea propiedad extensiva, esto ustedes sí lo estudiaron ya en los primeros temas de química general, y una propiedad extensiva es aquella propiedad que depende de la cantidad de sustancia. De estas dos propiedades se deriva lo siguiente, que la entalpía de la reacción, como depende del estado inicial y final, pues los estados finales producto y los estados iniciales son los reactivos. ¿Por qué es producto menos reactivo? Ahí sí es puro convenio. Podría haber sido también reactivo menos producto. Pero el convenio al que se llegó es que siempre sea entalpía de los productos menos entalpía de los reactivos. Y que sea una propiedad extensiva, lo que me está diciendo es que como depende de la cantidad de sustancia, yo debo multiplicar cada entalpía por un valor n. N, ¿qué cosa es? Lo que significa siempre hasta ahora en química, el número de moles que yo tenga de esa sustancia, porque es una propiedad extensiva. Bien, eso fue lo que yo hice en el ejercicio anterior. Bien, aquí
Vamos a ver entonces cómo nosotros aplicamos algunas leyes termoquímicas. O sea, dentro de la termoquímica existen unas leyes que se llaman así, leyes termoquímicas. Y están relacionadas con lo que yo acabé de decirle. Van a ver que esas propiedades están relacionadas con algunas leyes termoquímicas. La primera ley es la ley de Lavoisier y Laplace del año 1780. Y esta ley plantea que la variación de entalpía de una reacción química es de magnitud exactamente igual, pero de signo opuesto, al que va asociado a la reacción inversa. Consecuencia de esto, que si nosotros invertimos una ecuación química, debemos cambiarle el signo al valor del delta H. Es decir, la magnitud del delta H no cambia, pero sí cambia su signo. ¿Qué significa? Que si una reacción en un sentido desprende 100 kilojoules, en el sentido opuesto, si los productos se convierten en reaccionantes, entonces absorberían 100 kilojoules. Eso es lo que significa y lo que vamos a aplicar hace un ratico. Y la otra ley, que es una ley importantísima en el estudio de la termoquímica, es la ley de Hess de 1840. Y lo que plantea es que la variación de entalpía de una reacción química es el mismo, tanto si tiene lugar en una etapa como si se verifica en ambas. Por eso le digo que la ley de Hess está muy relacionada con esa propiedad que vimos de que era una función de estado. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues la consecuencia que tiene es que las ecuaciones termoquímicas se pueden sumar y restar como si fuesen ecuaciones algebraicas. Vamos a ver ahorita un ejemplo resuelto. Pero en un plano gráfico sería esto. Observe, si A se transforma en B, este sería un camino. A sería el estado inicial y B sería el estado final. La ley de Hess, o que sea función de estado, lo que dice es que la entalpía de este cambio, cuando A se transforma en B, solo depende de dónde yo parto de A y a dónde llego de B. Por lo tanto, daría lo mismo que A directamente se transformara en B o que A se transformara en C, luego C se transformara en D y luego D se transformara en B. La cantidad de calor evolucionado, si el cambio fuera este, A directamente en B, sería igual que el cambio entálpico, el cambio calórico que se produciría si fuéramos por esta ruta. Es decir, ahí está, ¿ven? Da lo mismo ir directo de A a B o ir de A a C, de C a D y de D a B. Da lo mismo. Entonces, eso es lo que quiere decir que es una función de estado y eso es lo que dice la ley de Hess. Por eso, yo puedo resolver problemas como este. Ven, a partir de la siguiente información, observen ustedes que a mí me están dando 3 ecuaciones y sus respectivos variación de entalpía, sus respectivos delta H. Y me dicen que a partir de esa información, yo determine el delta H de la reacción esta que está escrita en rojito. Bueno, pues yo aplicando la ley de Hess, yo puedo resolver este problema. ¿Cómo? Yo tengo que sumar estas ecuaciones, tengo que modificarlas de modo tal que cuando yo la suma me dé esta. Entonces, la estrategia es la siguiente. Es algo de paciencia, pero es realmente sencillo. Yo miro cada ecuación, observo qué sustancia contiene que esté contenida en mi ecuación que yo quiero obtener. Y ahí yo me daré cuenta si esa ecuación yo debo invertirla o si no. Y cuántos moles yo tengo en esta ecuación y cuántos tengo en esta. Y por lo tanto, si es necesario multiplicarla. Por ejemplo, si ustedes se fijan, yo quiero que el pentóxido de dinitrógeno quede en los productos. Y en la primera ecuación, que es donde está contenido el pentóxido de dinitrógeno, se encuentra en los reactivos. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Yo debo invertir la primera ecuación. Pero hay otro problema. Y es que yo quiero que en la ecuación aparezcan 2 moles de pentóxido de dinitrógeno. Y en la ecuación que a mí me dan solamente hay 1. Por lo tanto, yo no solamente debo invertirla, sino que debo además multiplicarla por 2. Entonces, aplicando las leyes termoquímicas, cuando yo invierta la primera ecuación, le debo cambiar el signo a este 92 kilojoules y cambiarlo por un signo positivo. Pero como es una propiedad extensiva, si yo multiplico por 2 la ecuación, debo multiplicar por 2 el valor de la entalpía. Lo mismo hago con la segunda.
Aquí cuando yo hago la segunda, pues lo que observo es la siguiente, pues ¿dónde tengo el oxígeno y dónde tengo el hidrógeno? Bueno, pues el oxígeno lo tengo a la izquierda. Pues si el oxígeno lo tengo a la izquierda, pero hay además otra cosa, cuando yo invierto la primera ecuación, este ácido nítrico me queda a la izquierda. Entonces yo la segunda ecuación la tengo que invertir para poder cancelar estos ácidos nítricos con esta. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo esta ecuación dije que había que invertirla y multiplicarla por 2. Entonces no debo perder de vista que a mí me van a quedar aquí 4 ácidos nítricos. Por lo tanto, cuando yo la invierta, me van a quedar 8 ácidos nítricos a la derecha. Para poder cancelarlo, tendría que dividir entre 2, invertirla y dividirla entre 2. Y por último, esta ecuación, pues es una ecuación, un tipo comodín, porque tiene oxígeno, tiene hidrógeno, tiene agua, la cual yo tengo que analizar qué le voy a hacer para poder cancelar las otras sustancias que necesito cancelar, porque a mí no me puede aparecer agua en los productos, solamente sería dinitrógeno, dioxígeno y pentóxido de nitrógeno. Cuando yo hago todo ese análisis, veo lo siguiente. La primera ecuación la voy a invertir y multiplicar por 2. La segunda la voy a invertir y dividir entre 2. Y la tercera, sencillamente la voy a invertir. Recuerden que cuando yo invierta, le tengo que cambiar el signo a las entalpías. Y si yo multiplico por 2, debo multiplicar por 2 la entalpía. Y si divido por 2, debo dividir por 2 la entalpía. En la ecuación 3 solamente la voy a invertir. Nada más lo que voy a hacer es cambiar el signo. Y entonces yo obtendría esto que está aquí. Observen que al invertir y multiplicar, observen los valores, cómo cambiaron los signos. Observen. Y cómo cambiaron los valores porque dividí o multipliqué por 2. Y en la 3 solamente lo que cambió fue el signo. Y cuando ya yo tengo todo esto, pues lo que obtengo son esas ecuaciones. Observen, en rojo aparece lo que yo cancelo, ¿ven? 2 aguas se cancela con 2 aguas, 4 ácidos nítricos con 4 ácidos nítricos, 2 hidrógenos con 2 hidrógenos y de los oxígenos, entonces yo tenía 6, pero como se cancela, pues aquí tengo uno solo, se cancela uno, a mí me quedan 5. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Ven, ¿qué me queda? Miren, lo que me queda es lo siguiente. 2 dinitrógeno en los reactivos más 5 de oxígeno da 2 pentóxido de dinitrógeno. ¿Y cuál será el delta H? Pues delta H será la suma algebraica de estas entalpías. Si ustedes suman algebraicamente estos tres valores, le da más 59.2 kilojoules. Esa sería la estrategia para resolver ejercicios de este tipo. Pero hay otros que se pueden hacer más fácilmente, que es cuando a mí me preguntan lo siguiente. A mí me dicen que calcula la variación de entalpía de la siguiente reacción y me dan una reacción determinada y yo lo voy a hacer por lo que a veces los libros le llaman por el método directo, que es hacerlo a partir de las entalpías de formación de cada una de las sustancias que están involucradas. En este caso, yo lo que debo hacer es ir a la tabla de entalpías donde aparezca la entalpía del metano, del dioxígeno, del dióxido de carbono y del agua gaseosa. Aquí tienen que ser cuidadosos porque está la entalpía del agua gaseosa y la entalpía del agua líquida. No se vayan a confundir, son dos entalpías diferentes. Aquí tengo que buscar agua gaseosa y plantear entonces que la variación de entalpía de la reacción será sumatorio de N por la variación de entalpía de los productos menos el sumatorio de N por la variación de entalpía de los reactivos. Quedaría así, ¿verdad? ¿Ven? Quedaría de entalpía de formación del dióxido de carbono más 2 veces, porque este es N, ¿ve? Hay un 2 aquí, 2 veces la entalpía de formación del agua gaseosa, menos, este menos es el de la fórmula, menos variación de entalpía del metano, más 1.5 variación de entalpía del dióxido. Lo que hice fue sustituir ahora por los datos. Busco la entalpía del dióxido de carbono y es menos 393.50. Aquí ya este gaseoso ya no tiene por qué aparecer aquí. Le sumo 2 veces la entalpía de formación del agua gaseosa, que es menos 241.89. Todo esto tengo que sumarlo algebraicamente. Y le voy a restar
la entalpía del metano, que es menos 74.87, más 1.5 la entalpía del dioxígeno. Pero aquí está claro, como esto es una sustancia elemental en su estado tipo, porque está en estado gaseoso, pues sería 0. Esto ni siquiera hay que ponerlo, pero yo quise ponerlo para que ustedes vean que sí hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que como es 0, pues da lo mismo no escribirlo. De manera que, déjenme borrar aquí también el gaseoso para que quede bien. De manera que entonces me quedaría así, opero, y esto se va a convertir en una suma. Menos por menos da más, se convierte en una suma, y el valor total va a ser entonces el que aparece ahí. Esa sería la entalpía de la reacción. Menos 802.41 kilojoule por mol. Aquí ya, yo pudiera decir que es por mol si yo tengo en cuenta el dióxido de carbono, que hay un solo mol, pero ya cuando es entalpía de reacción, como no se sabe referente a qué está dada la respuesta, pues lo mejor es sencillamente poner kilojoule. No, si pongo kilojoule por mol, no es que sea un error. Lo que pasa es que tendría que especificar con relación a un mol de que, bueno, yo puedo decir que esta es la cantidad de calor con respecto a un mol de dióxido de carbono, pero para ahorrarme trabajo, sencillamente voy a poner kilojoule, porque ya multipliqué alguna de estas entalpías por un valor, entonces ya con respecto a otras sustancias no sería kilojoule por mol. Bueno, esta sería, vamos a decir, el primer acercamiento a la termoquímica. En la próxima clase vamos a dedicarnos a desarrollar algunos ejercicios de este tipo para que tomen habilidades en su resolución. Espero, como siempre, que este material les haya gustado, pero como también siempre le digo, que les sea de utilidad. Como siempre, igualmente, porque lo hago en todas las clases, les envío un fuerte abrazo a todas y a todos y todas las cosas buenas del mundo donde quiera que se encuentren. Nos vemos en un próximo video.